Licenciado Noa Pedro Zárate, asistente y es uno de los talleristas. Y su servidor Leopoldo Cardoso Flores, presidente de la Comisión Nacional de Prensa. La Comisión Nacional de Prensa, Asociación Civil, de antemano reitera su agradecimiento a través de mi persona, la apertura de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación del Senado de la República, y así fomentar los derechos humanos y protección a periodistas, creando una sinergia de colaboración entre funcionarios públicos y sobre todo con la sociedad en general. También incluir a toda la parábola de la nota, que son reportero, fotoreportero, editor, impresor, tallerista, distribuidor y voceador. Las actividades humanas implican en su realización un riesgo, y en los últimos años la actividad periodística y la libertad de expresión presentan diversos factores que incrementan el riesgo en determinadas zonas del país, o bien por la fuente que cubren, hecho que de facto colocaron a México como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. Como especie nos motiva el deseo de conocer qué pasa en el mundo. Este deseo es tan propio que reside en lo más profundo de cada periodista, ya sea empírico o estudiado. Es absolutamente vital que la verdad salga a la luz y se conozcan los hechos. Vemos lo que sucede ante la ausencia del conocimiento y el poder que esto le da a los dictadores. El silencio permite que el crimen y la corrupción corroan a los países. La ignorancia permite a los demagogos afirmar que arriba es abajo y que el negro es blanco. O que entrevistar a un disidente representa un acto de traición. Y si también lleva a algunos a decir que la violación y el asesinato de inocentes es una orden de Dios. Tan es así que en nuestro país en el 2015 se agredió a un periodista cada 19.4 horas física o psicológicamente. Este taller, impartido por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, tiene el objetivo de establecer la forma de calcular el riesgo tomando en consideración el tipo de amenaza o agresión sufrida, las vulnerabilidades y las capacidades del periodista, generar un plan de acción que permita disminuir los factores de riesgo. Damas y caballeros, demos inicio a este taller, tomando la palabra del fiscal especial, licenciado Celso Nájera Herrera. Muy buenos días a todas y a todos. Es un privilegio estar con ustedes, en primer lugar por estar en medio de amigos periodistas, lo cual para mí es un privilegio y que desde hace un rato tuve la oportunidad de trabajar muy cercano a la prensa, tanto en la Procuraduría General de la República como en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ahora tengo el privilegio de apoyar a quienes de alguna forma sufren alguna agresión y quiero dejar constancia de que los que trabajamos en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión somos defensores de derechos humanos en todos los sentidos y en este caso estamos ahora dedicados a la defensa de los derechos humanos de todos aquellos de los que se encargan a llevar a la opinión pública el suceder diario en nuestro país o en el mundo. Estamos a sus órdenes en ese sentido y antes que otra cosa quisiera comentarles que me pidió la maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República, transmitirles un afectuoso abrazo y lo mismo hizo el doctor Eber Omar Betanzos Torres, que es el subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la propia institución. Les mandan un saludo. Este taller se ha impartido por toda la República, se ha logrado darle una ya mejor presentación, ya más adecuada inclusive a nuestro sistema jurídico en este momento, en este país y bajo las circunstancias que el derecho penal principalmente está viviendo en una transformación que es la más importante en más de 100 años en este país también.
a principios del siglo XX, se transformó en lo que hoy tenemos y a partir de hace casi 8 años, 7 años y medio, se está transformando para que el 17 de junio de este año esté ya prácticamente caminando en todo el país lo que se llama el sistema penal acusatorio. Eso es parte de lo que estamos viendo, pero lo más importante es que la prensa sepa que hay muchos caminos para poder realizar las acciones que tienen ustedes encomendadas a través de los medios que representan, pero también a través de su propia vocación para servir a una comunidad que está deseosa de conocer la verdad. Estamos a sus órdenes, no les quitamos mucho tiempo, realmente lo más importante es que vean este taller, que vayan checando lo que puede ser de utilidad para ustedes y reiterarles que la Fiscalía, que se encuentra ubicada en la calle de López 12, en el primer piso, está siempre y en todo momento a sus órdenes. Gracias, y conmigo tienen un amigo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias a todos. Les sea de muy buen provecho y estamos a sus órdenes. Hola, muy buen día a todas y a todos, las personas reunidas el día de hoy aquí. El día de hoy vamos a tocar el tema de la libertad de expresión relacionada con los derechos humanos. Vamos a dar un momento a que se proyecte la presentación, pero al respecto les voy a compartir una idea muy general de qué es la libertad de expresión, como preámbulo en lo que tenemos lista la presentación. Si ustedes me preguntaran a mí qué es la libertad de expresión, yo podría decirles diferentes ideas, ¿no? Y lo importante aquí es que vean que es un taller y que todos de aquí se tienen que llevar a una idea, un conocimiento, más que lo que nosotros podamos explicar. No es una clase, no es una cuestión de que va a haber un examen al final, entonces siéntanse en la comodidad de poder recibir todo lo que podamos nosotros transmitir. Entonces, si a mí me preguntan qué es la libertad de expresión, yo tendría que dar muchas ideas y voy a hacer una relación de ellas, ¿no? De entrada, es un derecho fundamental de las personas. Otra idea es que es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Alguien sabe en qué artículo? Artículo 19, muy bien. De ahí también tenemos que encontrar que la libertad de expresión tiene una característica muy peculiar. ¿Cuál es esa característica? Que la libertad de expresión tiene una dimensión doble, la individual y la colectiva. Dentro de la dimensión individual, nosotros vamos a poder apreciar que nosotros tenemos la potestad de expresar nuestro sentir y nuestro pensar. Al momento que nosotros podemos expresar nuestro pensar y nuestro sentir, vamos a poder generar abarcar de diferentes etapas. ¿Qué quiere decir con abarcar diferentes etapas? Que podemos tocar los temas que nosotros queramos, y cuando toquemos esos temas, nosotros vamos a poder establecer relaciones con otros grupos colectivos, grupos sociales, grupos con otras personas. Entonces, el ejercicio de la libertad de expresión nos va a generar que creemos un conocimiento propio, que ese conocimiento propio va a poder ser aceptado o no, pero ahí es en donde entra la tolerancia. Nosotros todos los días tenemos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y no solamente lo ejercitamos las personas que estamos relacionadas con los medios de comunicación, sino que también lo ejercen nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo lo hacen? Bueno, pintando, dibujando, bailando. Son formas de expresarse. Un arquitecto también lo puede hacer al momento de edificar un edificio.
todos podemos tener una forma de expresarnos, ¿ok? Tenemos que entender que la libertad de expresión no solamente se enfoca a los medios de comunicación, sino se enfoca al ejercicio pleno de todas las personas. Es un derecho humano que tenemos todas las personas. De ahí podemos pasar a establecer que la libertad de expresión tiene muchas funciones y que dentro de esas muchas funciones es un eje central dentro de toda democracia. Si un país quiere legitimar su poder, si un país tiene que decir que tiene una democracia, tiene que tener como aliada a la democracia. Digamos que la democracia, la libertad de expresión es el oxígeno de toda democracia, ¿ok? Vemos la importancia de la libertad de expresión desde que surge de una cuestión individual, colectiva, hasta fortalecer a la democracia de un país. En ese sentido, no podemos concebir una democracia sin libertad de expresión. No podemos concebir una democracia sin un debate público. No podemos concebir una democracia sin un debate político abierto. No podemos concebir una democracia sin que los periodistas puedan publicar o investigar. No podemos concebir una democracia sin la posibilidad de utilizar el Internet, ¿no? Ahora son demasiados los temas en donde la libertad de expresión tiene extensiones. Entonces, todas estas ideas que acabo de mencionar podría ser la respuesta de qué es la democracia. ¿Qué es, la libertad de expresión? Bueno, quiero abarcar otro tema muy brevemente, que son las redes sociales. Las redes sociales son una extensión de la libertad de expresión. Y ustedes pueden ver actualmente que una persona puede difundir una idea individual y hacerla colectiva por medio del Twitter. Anteriormente era muy difícil hacer ese ejercicio, porque necesitábamos de los medios de comunicación para poder tener a través de la radio, de la televisión, de la prensa, nuestra expresión, y llegaba a un solo sector. Ahora no, en el Twitter llegamos a muchísimas personas. La participación de las personas en redes sociales o en plataformas electrónicas permiten ser escuchados y permiten expresarse. La tolerancia es un elemento muy importante en ello, y de aquí debemos de ver que solamente puede haber un límite. A ese límite al que me puedo referir sería el menor de todos y sería enfocado a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y de igual forma a evitar que se propicie el odio por cuestiones de discriminación racial, por cuestiones de género, por cuestiones de preferencia sexual o por cuestiones religiosas. Ahora bien, ese es un preámbulo para que llevemos una idea general de qué es la libertad de expresión. Nosotros estamos muy interesados desde la Procuraduría General de la República en que ustedes tengan un contexto amplio de qué es la libertad de expresión. La libertad de expresión no se enfoca nada más en que esté reconocida en un artículo, en un instrumento internacional. Nuestro menester como personal adscrito a la Fiscalía es una cuestión ministerial, investigar y perseguir los delitos. Pero para que ustedes puedan tener un contexto y aterrizarlo a nuestro país, a nuestro quehacer, nosotros decidimos tocar 5 temas muy importantes. El primero de ellos va a ser los derechos humanos y la libertad de expresión. El segundo tema que vamos a abordar va a ser la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y ahí vamos a poder establecer algunas cuestiones que a veces no nos queda claro, ¿no? Y a veces decimos, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver cuál es la competencia, cómo se creó, vamos a ver cuáles son sus atribuciones, su estructura. Nosotros pertenecemos a una subprocuraduría de derechos humanos, y como muy bien lo dijo el fiscal especial hace unos momentos, nosotros somos unos defensores de derechos humanos desde un punto de vista internacional, y ahorita lo vamos a explicar. Otro punto que vamos a establecer es el riesgo en el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo les podemos brindar nosotros herramientas para que ustedes puedan tener elementos para bajar el nivel de riesgo? ¿Ustedes saben qué es la amenaza? ¿Cuáles son los elementos de la amenaza? Bueno, nosotros aquí vamos a generar 2 talleres en los que les pedimos su participación con el objetivo de generar debate. Vamos a pedirles que nos dejen abordar estos 5 temas para que ustedes puedan llevarse un contexto muy amplio de lo que es la libertad de expresión a nivel internacional y en México, y en esos 2 talleres, por favor, participen. Posteriormente, vamos a ver un tema que se llama mecanismos de protección. Esos mecanismos de protección están dirigidos a periodistas.
Y vamos a encontrar que existen 3 instituciones a nivel federal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se encarga de las violaciones a los derechos humanos a periodistas, con una 5ª visitaduría que tiene un programa de agravios, y por otra parte vamos a encontrar a la Secretaría de Gobernación, que tiene un mecanismo de protección, que su función principal es proteger a los periodistas. Y por último vamos a ver la función de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que investiga y persigue los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Estas 3 instituciones a nivel federal hacen que se ataque, que se protejan los delitos cometidos contra la libertad de expresión desde diferentes puntos de vista. Es así una forma integral de protección. Y por último, vamos a ver el sistema penal acusatorio y la libertad de expresión. Y muchas personas me van a decir, ¿y a mí qué me interesa el sistema penal acusatorio, ¿no? Bueno, vamos a establecer que, como bien lo dijo el fiscal hace unos momentos también, en junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en materia penal. Y en esa materia penal, en esa reforma nos está modificando, nos está transfiriendo de un sistema penal mixto a un sistema penal acusatorio, en el cual, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se está regulando la actividad periodística. Y recordemos uno de los principales principios de este sistema, la presunción de inocencia. Entonces les vamos a compartir qué elementos deben de ustedes de conocer para poder ejercer un mejor periodismo en cuestiones penales. Muy bien. Entonces, sin mayor preámbulo, estos van a ser los 5 temas que vamos a desarrollar. Nos va a acompañar el licenciado Alberto y el licenciado Israel, adscritos también a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Entonces, si podemos empezar a ver el número 1. Bueno, ya hace rato les hablé qué sería para mí la libertad de expresión, desde un punto o un enfoque de derechos humanos. Entonces, ahora vamos a ver qué son los derechos humanos. Vamos a hacer esta actividad no tediosa. Vamos a transmitirles videos y actividades para que ustedes puedan llevarse un mejor conocimiento. ¿Alguien me podría decir qué son los derechos humanos? Sí, adelante, por favor. Nos otorgan desde que nacemos hasta que nos morimos. Son derechos que, aunque no los conozcamos, nos corresponden. Es una lista, son unos 30 más o menos. Nos dan derecho a la educación, a la salud, al respeto, a la seguridad, muchas cosas. ¿No? Es un conjunto de normas, quizás jurídicas, que por el hecho de que no las conozcamos no implica que no nos correspondan. Sí, muchas gracias. Hay muchos elementos que vamos a ver qué son los derechos humanos. Existen muchos conceptos, existe un concepto positivista, naturalista, un concepto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un concepto en Europa, un concepto en América, un concepto de la ONU. Lo importante aquí es que sepamos que es un conjunto de principios, de valores, y que esos valores nos están rodeando todo el tiempo, ¿ok? Vamos a ver un video de qué son los derechos humanos y que en algún momento dado, cuando lo preguntamos, muchas personas tienen una idea y saben que existen y que desde nacemos hasta que morimos los tenemos, ¿ok? Por favor, el video. Exacto. Si le pueden subir un poco el volumen. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo.
Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Muy bien. Como podemos ver, hay muchas ideas de derechos humanos, pero hay algo muy claro, son 30 derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Alguien sabe cómo surgen los derechos humanos? Hay muchas teorías, hay quienes piensan que el cristianismo es una forma de el nacimiento de los derechos humanos, ¿no? Hay otras personas que dicen el Código de Hammurabi. Cada civilización tiene un elemento en donde precisa cómo surge un derecho humano. Entonces, eso quiere decir que no es una cuestión de Europa, ni es una cuestión de América, sino que es una cuestión que todas las civilizaciones han sabido que existen esos derechos. Que no los hemos sabido expresar es muy cierto. Al principio a lo mejor le llamaban derechos naturales, a lo mejor después derecho natural, después derechos del hombre, después dijeron y la mujer y las demás personas, después de derechos humanos, ¿no? Todo ha sido una evolución. Entonces, podemos ver que los derechos humanos han sido violentados en diferentes etapas de la historia, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, violaciones graves, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, que llegamos a tocar fondo, por así decirlo, se juntaron las naciones y las naciones decidieron hacer un sistema jurídico internacional. Antes un país era totalmente soberano, ningún otro, y hasta el momento ningún otro puede estar juzgando a otro, pero sí pueden haber un colectivo que puede estar supervisando. Y ahorita vamos a ver lo que es el sistema universal, el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano de derechos humanos. Entonces, para hacer un breve recorrido sobre la historia, también vamos a pasar un video, porque lo último que queremos es invadir competencias de compañeros o de instituciones en derechos humanos. Lo que queremos es que ustedes ahorita se lleven un contexto global, que ustedes sepan qué son los derechos humanos, cómo los aterrizamos a la libertad de expresión, por qué surge la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Entonces, adelante por favor con el video. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron.
y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Bien, entonces esto no es a grandes rasgos para que todos tengamos una misma noción de los derechos humanos. ¿Alguien me podría decir cuándo surgen los derechos humanos en México? ¿Alguna idea? 69. ¿Alguien más que tenga otra idea? ¿Qué constitución? 1917. Bueno, el primer antecedente, y esto nada más hago una membranza por la exposición que está aquí afuera, tenemos 2 documentos muy importantes del siglo XIX, que serían los Sentimientos de la Nación, en donde se habla de un tema muy importante que se llama la libertad, ¿ok? La libertad del hombre. Entonces desde ahí, o sea, a lo que me quiero referir es que los derechos humanos no es una cuestión nueva, ni es una cuestión que se implementó con la reforma constitucional de junio del 2011, ¿no? Está desde los Sentimientos de la Nación y posteriormente nuestra Constitución de 1857 establecía derechos del hombre, y como vimos, relacionándolo con este video podemos ver que esos derechos del hombre que se le llamaban en ese momento son lo que ahora se conoce como derechos humanos. Entonces nuestra Constitución de 1857 es muy vanguardista a la época. Entonces imagínense, no es nuevo el tema, está implementado también como lo dicen en la Constitución de 1917, pero surgió desde antes. Ya habían principios de esa idea, la Constitución de Norteamérica, la independencia de Norteamérica, de Inglaterra, la Revolución Francesa, todos esos principios de libertad establecen en leyes los derechos humanos. Muy bien, nada más como reflexión, y ahora vamos a adentrarnos en el tema. Me voy a ir un poco más rápido para que ustedes enfoquen ahora la libertad de expresión en un sistema de derechos humanos. Tenemos una clasificación de derechos humanos. Están los derechos civiles y los políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. ¿En dónde se encuentra establecida la libertad de expresión? En esa clasificación. En los derechos civiles, muy bien. Si se encuentran dentro de los derechos civiles, hay una subclasificación que es en individuales. Y también se podría hacer en algunas partes como colectivo. Ahorita vamos a ver que la libertad de expresión en una cuestión de derechos humanos, y no lo digo yo, sino lo está establecido por jurisprudencia y sentencias de la Comisión y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es buscar, recibir y difundir la información. En esas 3 acciones consiste el ejercicio de la libertad de expresión. Muy bien. La que sigue, por favor. Bueno, existen 4 principios. ¿Ustedes los han escuchado estos?
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Bueno, estos 4 elementos, estos 4 principios tienen que estar conjuntamente en un aspecto de derechos humanos. Vamos a ver más adelante qué significa cada uno de ellos. La progresividad quiere decir que si implementamos leyes en favor de algún derecho, en un futuro no la vamos a poder quitar. El derecho que nos hayan sido legislados a nuestro favor no se pueden quitar. Si existe una comisión de los derechos humanos, no se puede quitar. Si tenemos una ley de protección a las niñas, niños y adolescentes, no se puede quitar. Esa es la progresividad. La universalidad es que aquí en China son los mismos derechos, ¿ok? No importa si usted sea una mujer mexicana o una mujer de Medio Oriente, tiene el mismo derecho. A eso se refiere la universalidad. Ahora, la interdependencia. Imaginemos que los 30 derechos que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos son 30 personas acá. La interdependencia, ¿qué quiere decir? Que todos nos agarramos del brazo y a donde va uno va otro. Si vamos a la izquierda, vamos todos juntos. Si vamos a la derecha, igual. Si vamos para adelante, igual. Vamos todos juntos. ¿Por qué? Porque si se nos afecta un derecho humano, se pueden afectar todos los demás. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí se me afecta mi derecho a la salud, también se me puede estar afectando mi derecho a la alimentación, mi derecho a la vivienda y en un momento dado, hasta el derecho a la vida. ¿Ok? Eso quiere decir la interdependencia. Todos tienen que ir en conjunto. Y la indivisibilidad no es que les diga los de aquí para acá tienen los 15 primeros derechos humanos y los otros 15. No, todos tenemos los 30 derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Le damos a la que sigue, por favor, y vamos a ver los conceptos. Universalidad, los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. Progresividad, establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento histórico. Ahora, la indivisibilidad, los derechos humanos son en sí mismos infragmentables. Y la interdependencia, los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí. La que sigue, por favor. Hace rato les platicaba de que existe un sistema de protección de derechos humanos. Existen reconocidos 4. El sistema de protección universal, que está la ONU, y tiene a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como si quieran verlo como un marco jurídico. Y posterior tenemos 3 sistemas. El sistema europeo de derechos humanos, el sistema africano de derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos. Cada uno de ellos tiene un órgano de sistema, un órgano como un filtro y un órgano después revisor. Y ahorita vamos a ver el que nos interesa a nosotros, que es el sistema interamericano de los derechos humanos. Y aparte de tener un sistema universal, aparte de tener un sistema de protección de derechos humanos por regiones, porque ahí vemos que hay un mapita, ¿no?, en el sistema interamericano y que están coloreados de color verde algunos países. Esos son los que están dentro que han firmado los tratados internacionales y que se someten a la jurisdicción del sistema interamericano. Es decir, no todos los países pueden entrar, tienen que estar de acuerdo y ratificados los tratados internacionales. Y después dice protección nacional. ¿Y a qué nos referimos con eso? Con la jurisdicción y la no jurisdicción. Jurisdicción, ¿alguien sabe qué es la jurisdicción? Bueno, es una potestad del Estado soberano que se la delega a otra persona, denominada juez, para poder dictar derecho en un caso concreto. En pocas palabras, son los jueces y los tribunales, los magistrados y los jueces los que van a poder dictar derecho. Y los no jurisdiccionales son órganos autónomos constitucionales. Por ejemplo, en este caso de derechos humanos, el Ombudsman, ¿no? Una cuestión de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona el sistema universal de los derechos humanos. Se establece por la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Abajo de esta estructura, a nivel de sistema universal, encontramos varios instrumentos internacionales y ustedes van a poder ver que existe una Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación y esa ley necesita que alguien la ejecute. Entonces van a haber comités para poder llevar informes, avances, investigaciones al respecto. Este es el tema a nivel universal. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver el sistema interamericano, que es el que nos importa, cómo funciona. ¿Porque alguien ha escuchado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Y saben qué hace? ¿Saben cómo se estructura? ¿Saben cómo se nombra? Vamos a platicar brevemente. Les recuerdo, no es nuestro tema, pero queremos darles cierta información para que ustedes lleven un panorama más amplio.
Bueno, como platicábamos hace rato, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, digamos lo que es el filtro. Yo no me puedo ir a la Corte Interamericana directamente y acusar al Estado mexicano porque sí, sino que existe una comisión que investiga y ve la procedencia de mi tema. Posterior a ello, si encuentra algunos elementos que puedan ser sujetos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, se pasa el asunto a la Corte Interamericana. ¿Ustedes recuerdan algunas sentencias de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano? ¿No? Radilla Pacheco, Campo Algodonero, Castañeda Goodman, ¿no? Me acuerdo de la mía porque yo sí llegué casi hasta ese punto de una demanda, y es como yo conocí parte de los derechos humanos. Muy bien. Sé cómo se maneja. Y ahorita vamos a ver hasta dónde llegó. ¿Sale? Y por eso digo que es como decíamos ayer, ¿no? En la plática, es volver a lo mismo porque finalmente te quedas en el mismo lugar. Y somos los empleados, la institución que anda mal, porque finalmente tú sabes que si yo siempre he dicho, si la cabeza que nos rige está mal, pues todo van a estar mal. Y vamos a seguir nosotros como mexicanos envueltos en esta protección de derechos humanos. Claro, y que hay que ver muchos avances, y muchas personas aquí presentes podrán decirlo mejor que yo por los tiempos, que de 15 a 20 años no es la misma situación, ¿no? Y no quiere decir que estemos en una cuestión perfecta o en una cuestión ideal, pero estamos caminando hacia ello. También hay que reconocer los avances, porque ¿qué pasa cuando no se reconocen los avances? Pues hay personas que dicen, no pasa nada, y siguen ejercitando la impunidad. La cuestión es, estos pequeños pasos, esos pequeños logros, hay que darlos a conocer para que esas personas que cometen arbitrariedades digan, no, mejor no lo hago. Pero si nosotros seguimos descalificando el sistema, pues van a decir otras personas, pues ¿para qué si no va a pasar nada? O sea, ellos mismos ya lo piensan así. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Pero bueno, vamos a seguir más adelante y ahorita me dice usted en dónde se quedó. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tenemos que ver en qué momento se crea. La que sigue, por favor, y vamos a ver que es en 1959. Su sede está en Washington. No quiere decir que las personas que están en el sistema interamericano tengan que ir a Washington. También se puede hacer por cuestiones de internet, y existen asociaciones a nivel internacional que cuando detectan casos los llevan, si es necesario, para que presenten su queja. Son 7 miembros o 7 comisionados los que la integran. Son elegidos por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y aquí está lo importante. ¿Qué es lo que hace la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Pueden solicitar informes, formular recomendaciones, practicar visitas, realizar audiencias y someter a la Corte Interamericana los casos que considere que son de su jurisdicción. Que la Comisión Interamericana no tiene jurisdicción, sino la Corte Interamericana, quiere decir que quien tiene jueces es la Corte Interamericana. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están las principales funciones de la comisión. Jurisdicción contenciosa, ve casos individuales y ve medidas cautelares. No porque implemente medidas cautelares quiere decir que existe una responsabilidad o una violación de derechos humanos, sino que consideran que esa persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad que puede verse afectado si no implementan alguna medida, ¿ok? Y posterior a ello también hacen informes de país e informes temáticos. ¿A qué se refiere con esos informes de país? De repente van a ver que hacen, visita a México, pero no se enfocan en un solo derecho humano, se enfocan a todo lo que está pasando en el país. Y diferente es cuando hacen un informe temático que se enfocan a la libertad de expresión, y en 2010 hicieron un informe sobre la libertad de expresión en México. Eso es temático. Ahora vamos a ver las actividades que hacen de promoción de los derechos humanos. Se enfocan a las declaraciones, a los comunicados de prensa, a talleres, a exposiciones, a audiencias públicas y a una cuestión que se llama relatorías. ¿Alguien ha escuchado la palabra relatoría en cuestiones de derechos humanos? ¿Qué relatoría conocen? Claro, dentro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos existen 8 relatorías. ¿Alguien conoce alguna? La relatoría de la libertad de expresión, ¿ok? La que sigue, por favor. Esas son las 8 relatorías que existen dentro de la Comisión Interamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mini comité dentro de la Comisión Interamericana que se dedica a atender estos temas en específico. No pueden atender todos los temas porque dicen que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay temas y personas especializadas para cada tema. Vemos los derechos a la mujer, los derechos de la migración,
defensoras y defensores de derechos humanos, de derechos de los pueblos indígenas, derechos de las personas privadas de libertad, derechos de los afrodescendientes, sobre los derechos de la niñez, y el que nos importa el día de hoy es la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La que sigue, por favor. Bueno, esa relatoría fue creada en 1997. ¿Recuerdan en qué año se creó la Convención Americana de los Derechos Humanos? Exactamente. ¿Cuántos años pasaron para que se pudiera crear esta relatoría? ¿No? Casi 40 años, ¿no? Para ser exactos, 38. Pero bueno, esta oficina es de carácter independiente y tiene una independencia tanto funcional y estructural. ¿Y cuál es su mandato de esta mini comité, por así decirlo, de esta relatoría? Bueno, estimular la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo de sistemas democráticos, así como la promoción, garantía y protección de los demás derechos humanos. La que sigue, por favor. Bueno, ya hablamos del primer filtro, ¿no? El que revisa y que decide si pasa o no la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Alguien sabe cuántas sentencias ha recibido el Estado mexicano por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? 7, ¿ok? 7 sentencias. Su sede está en San José, Costa Rica. Es creada por la Convención Americana en 1969, pero entra en funciones hasta 1979, 10 años después. Y esto es un tema muy importante para que vean que no es solamente a cuestiones nacionales lo que está pasando con la reforma penal, que en el 2008 dijeron vamos a implementar un sistema penal, pero tienes 8 años para que realices todas las modificaciones, leyes, estructuras, personal, de capacitación, exactamente. Entonces vean cómo aquí también tardó 10 años para crearse el inmueble, la sede, el personal, las claves presupuestales. Bueno, aplica e interpreta la Convención Americana. Está compuesto o conformado por 7 miembros, 7 jueces o juezas. Los últimos 3 cambios que ha habido de jueces, hay jueces mexicanos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿ok? Y los fallos son definitivos e inapelables. No hay otra persona que los revise, no hay otro órgano de derechos humanos, ni el sistema universal los revisa. Lo que ellos determinen es lo que se dice, ¿ok? La que sigue. ¿Cuál es su función? Pues aquí ellos sí tienen la facultad de dictar el derecho al caso concreto. Es por ello que dice jurisdicción contenciosa. Casos individuales, violaciones a la Convención Americana, contra los 21 estados que hayan ratificado la competencia y requisitos de agotamiento del trámite ante la Comisión Interamericana. Quiere decir que no me puedo ir directamente a la Corte Interamericana, tengo que pasar por la Comisión Interamericana. Y también tienen medidas provisionales y la jurisdicción consultiva, que es más que nada opiniones. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la regulación de los derechos humanos en libertad de expresión. La Carta de la OEA de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el artículo 13. El artículo 13 nos da una explicación muy bien de qué es la libertad de expresión. Entonces, vemos una declaración de principios sobre la libertad de expresión. ¿Alguien los ha leído? Es muy importante que los lea y ahí vamos a encontrar qué es la libertad de expresión, porque muchas veces nosotros tenemos una idea y a veces hasta pensamos que el derecho de la libertad de expresión es absoluto y que no tiene límites. No, no lo decimos nosotros, es una cuestión internacional para todos los estados y sí existen límites y más adelante lo vamos a ver. También se ha hecho jurisprudencia por la Corte Interamericana y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Son 6 temas fundamentales sobre los que se ha hecho jurisprudencia. La que sigue, por favor. El artículo 13 de la Convención Americana. ¿Nos puede ayudar a leerlo, por favor? Claro que sí. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Gracias. Gracias a usted. Como podemos ver, toda persona tiene el derecho a tener una libertad de buscar, ¿de qué más? De recibir y difundir informaciones. Entonces aquí podemos decir que hay otra dimensión dual, que nosotros podemos dar información, pero que también existe un derecho humano a la libertad de expresión, que es el que yo reciba
que el Estado, que las condiciones me permitan a mí recibir la información. No solamente la libertad de expresión se basa en decir yo digo, no, también se basa en otra parte de yo recibo, ¿ok? Entonces esta es una dualidad que tiene la libertad de expresión. Por supuesto, ahorita vamos a hablar de ese tema. ¿Qué dice ahí? No puede estar sujeto a previa censura sino responsabilidades ulteriores. Uno de los principios que han establecido tanto la Comisión como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es de que si ustedes quieren decir mentiras, díganlas, ¿no? Si quieren decir cuestiones que no sean acopladas a la realidad, también las pueden decir. No puede haber una previa censura, pero sí puede haber tribunales civiles que les hagan pagar una indemnización por estar diciendo cosas que no son ciertas, ¿ok? Y ahí es en donde entran otros derechos, y esos derechos son reconocidos a nivel internacional. No es de que el Estado mexicano haya dicho los vamos a implementar y que otras personas digan son autoritarios, son arbitrarios y están coartando la libertad de expresión. Todos los derechos humanos tienen límites, muy bien. Si no, imagínense, podríamos estar afectando los derechos de otras personas. Y eso es muy grave, ¿no? Y ahorita vamos a poder ver ejemplos cómo una publicación puede hasta destruir a una familia, ¿no? Y cómo hay sentencias que ha llegado a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde un medio se queja contra otro medio por una acción que ellos también ya hicieron. O sea, son cuestiones muy documentadas y que si nos da tiempo las podremos exponer. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver cuáles son los avances jurisprudenciales, la que sigue, y nos vamos a enfocar en 6. Estos son los temas principales que se han resuelto en temas de libertad de expresión por este Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Prohibición de censura previa, es lo que les digo, pueden decir lo que ustedes quieran, pero ya después veremos si hay responsabilidades. Prohibición del desacato, restricciones y sanciones ulteriores, eso quiere decir a una no adecuada responsabilidad de difusión de la información. Prohibición de restricciones indirectas, el acceso a la información, es una cuestión que también está reglamentado y que el tema de Internet ahorita nos está rebasando porque ya es un derecho humano el acceso al Internet. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Estado tiene que propiciar que yo pueda recibir toda la información que está. No, el Estado no puede regular y decir, esta página no me gusta, la cancelo, ¿no? O la limito. No, tenemos el derecho de toda la información que circula en la red a llegarnos a ella. Y por último, violencia contra comunicadores. Vamos a ver qué es lo que ha determinado el Sistema Interamericano. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son las características? Y vamos al tema que estamos platicando. La que sigue. Bueno, podemos aquí concluir como características que la libertad de expresión busca 3 acciones: buscar, recibir y difundir información, y que dentro de esas 3 acciones encontramos una división: los que se expresan y los que reciben la expresión, ¿ok? Es como yo hablo y otro me escucha. Para que la libertad de expresión tenga un ejercicio pleno, tiene que haber esas 2 cosas, porque si yo hablo y nadie me escucha, pues no tendría caso. Entonces se tiene que garantizar que también existan personas que escuchen, muy bien. Entonces esto puede ser oralmente, por escrito, en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección, ¿no? Con el Internet podemos encontrar un sinnúmero de redes sociales. La que sigue, por favor. Bueno, lo que les decía desde un principio, que existe doble dimensión de la libertad de expresión, tanto individual como colectiva. Y en la individual, cada persona tiene derecho a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones. Y en la dimensión colectivo-social, que es muy diferente, la sociedad tiene el derecho a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a que esté bien formulada. Muy bien, la que sigue. Funciones de la libertad de expresión: proteger el derecho individual de cada persona a pensar por sí misma, es una condición indispensable para su consolidación, es una herramienta clave para el ejercicio de los derechos fundamentales. Veamos qué importancia tiene la libertad de expresión, que puede hacer que difunda cualquier otro derecho humano, ¿no? La que sigue. Bueno, no es un derecho absoluto, es lo que les mencionaba hace rato. Restricciones permisibles. Existe a nivel internacional la posibilidad de que si una persona se ve afectada por una publicación, tenga el derecho de rectificación. De rectificación quiere decir que algo de la información está mal, no toda, algo está mal y él quiere precisar alguna circunstancia. Y otra cuestión sería el de réplica. O sea, tú estás diciendo que yo hice esta situación, oye, permíteme dar mi punto de vista, ¿no? Una cuestión es por alguna precisión en la información y otra cuestión es, oye, déjame contestar. Porque si no, solamente una persona tendría el derecho a decir lo que ella quiere y tampoco es eso absoluto.
Después, responsabilidades ulteriores. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede sancionar una falta de responsabilidad en la difusión de la información, pero para eso también tiene que haber reglas. ¿Y esas reglas cuáles son? Que se establezca por una ley clara y precisa. No quiere decir que de repente salió una ley y me van a juzgar por esa ley. No, esa ley ya está. Tiene que perseguir un objetivo legítimo y tienen que ser necesarias para lograr el objetivo perseguido. Por favor, la que sigue. Bueno, vamos a ver este video ya para concluir este tema y pasar al siguiente. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Bueno. Ok, bueno, vamos a ver, ya vimos el sistema universal, ya vimos el sistema interamericano. Ahora, ¿qué pasa en México con la protección de los derechos humanos? Encontramos una cuestión que es el mecanismo jurisdiccional. Nosotros podemos hacer valer nuestros derechos humanos a través de un juicio de amparo. Y hay personas que están legitimadas para conocer la acción de inconstitucionalidad de una ley o de unas controversias constitucionales de unas leyes. Y allí es cómo se puede proteger los derechos humanos. Ahora vamos a ver cuáles los mecanismos no jurisdiccionales. Podemos encontrar 3, ¿ok? La que sigue, por favor. Y vamos a encontrar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ellos no pueden dictar sentencias, ¿sale? Y organismos locales de protección de derechos humanos. ¿Cuáles son esos? Las comisiones estatales de los derechos humanos de Veracruz, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Puebla y así sucesivamente. Y después vamos a ver que hay otras instituciones especializadas. ¿Ustedes reconocerán alguna? Hay algunas entidades federativas que tienen comisión estatal para la atención a periodistas, ¿ok? ¿Sabían que existen esas comisiones? No, sí existen. En el estado de Veracruz hay una, aquí en el Distrito Federal hay, cada estado va implementando sus leyes, hasta el momento van como 4, ¿ok? Hasta el momento, aparte de que hay organismos a nivel federal, recordémoslo, ¿no? Entonces, hay competencias, también hay otras instituciones especializadas, comisiones o procuradurías relacionadas con asuntos indígenas, con derechos de la mujer, o procuradurías de la protección de derechos humanos. Esas son las otras instituciones especializadas, ¿ok? Sí, claro. Es que no sé de qué tema me... Sí. Bueno, usted habla de derechos porque ellos tienen un derecho, ¿verdad? Claro. La pregunta es esa. Aunque ahorita ya existe un amparo ante la Comisión Federal, pero digo, no sé si también lo pueden hacer con derechos humanos. No, el amparo no se promueve ante órganos de derechos humanos. ¿Manda? ¿Sí se pueden quejar? Por supuesto, claro que sí. Hay una nueva, bueno, con la reforma del 2011, se le facultó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una nueva visitaduría, que es la 6ª, en donde ahora ya se pueden atender asuntos laborales relacionados con violaciones a los derechos humanos. Antes solamente teníamos 5, ya se creó una más. Ahora, bueno, vamos a recordar un artículo que todos debemos tener en la mente. Artículo 1, párrafo 3 de la Constitución. ¿Alguien sabe qué dice? Bueno, a grandes rasgos dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué significa eso? Que todas las autoridades, no está diciendo una sí y otras no, ni federal, ni estatal, ni municipal, dice todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de promover los derechos humanos, protegerlos, respetarlos y garantizarlos. ¿Usted me podría decir cómo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podría proteger un derecho humano mío o garantizarlo? ¿O no puede? ¿Cómo? ¿Qué derecho humano y cómo lo podría hacer? Así es. ¿Y cómo lo hacen ellos? Con carreteras, generando buenas condiciones. Entonces, aquí vemos que los derechos humanos están en todas las instituciones. Y así podemos poner 30 ejemplos de cada institución,
¿ok? En ese sentido, por eso el fiscal especial estaba mencionando en un principio que nosotros somos defensores de derechos humanos, porque el párrafo 3º del artículo 1 nos está estableciendo que tenemos la obligación de proteger, de respetar, de garantizar los derechos humanos, desde nuestra competencia. Viola todos sus derechos, porque si le dice al gobernador que tiene que hacer lo que él dice, pues lo hace. Y lo saben ustedes como medios periodísticos. Entonces, o sea, ahí yo no estoy en contra de las leyes, porque finalmente quienes violan las leyes son los mismos gobernantes, porque finalmente no nos hacen caso. Tú llegas a reclamar y derechos humanos dicen, sí, trae tus papeles. Y ahí, como decía la compañera ayer, ¿no? Espera que ahí le van dando un seguimiento y te cansas. Y es muy importante lo que usted menciona, porque también hay una corresponsabilidad, o sea, no todo es cuestión del Estado, ¿no? Los ciudadanos tenemos la obligación de conocer nuestras leyes. A veces no las conocemos, pero sí decimos esto está mal sin conocerlo. Nosotros estamos enfocados a la libertad de expresión y hay muchas cosas que ahorita vimos que no conocemos, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero. Si ustedes se adentran al tema, van a encontrar mecanismos que pueden contrarrestar esa situación que la compañera nos está estableciendo. O sea, si una persona está haciendo una cuestión mala, hay un órgano interno de control. Si un ministerio público está haciendo una cuestión mala, hay una visitaduría. Pero como no lo conocemos, no lo ejercitamos. La cuestión es adentrarnos, es tener elementos suficientes para hacer justificar nuestra causa, ¿no? Si yo me voy a quejar, tengo que tener un conocimiento de causa al respecto para poder dar un golpe efectivo. Pero si yo no tengo ningún conocimiento de causa y quiero dar golpes, pues voy a estar dando golpecitos sin hacer absolutamente nada. Ahora, nada más para acabar este tema, aquí están 4 acciones principales que todo servidor público debe de hacer: promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. La que sigue, por favor. Y como tiene esta situación que ver con lo que usted menciona, es necesario que todas las autoridades también tengan estas 4 acciones: prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos humanos. La que sigue, por favor. Bueno, le damos play. ¿Quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Lo que estamos platicando hace un momento. Si ya tenemos estos mecanismos, si ya tenemos estas leyes, si ya tenemos estas autoridades, creamos en ellas, exijámosles a ellas, ¿ok? Pero no podemos empezar a la descalificación y a la descalificación, porque eso fomenta la impunidad y otras personas van a decir, pues si de ellos mismos dicen que no pasa nada, no va a pasar nada. Tenemos que creer en nuestro sistema y como ustedes lo vieron, hay personas que dedicaron toda su vida para que se respetaran los derechos de otras personas, ni siquiera la de ellos mismos, y toda su vida estuvieron luchando por cuestiones que ni siquiera alcanzaron a ver, porque las leyes se generaron después y las condiciones y las instituciones. Entonces, si todos ponemos un granito de arena, esto se vuelve integral y esto se vuelve más fuerte, ¿no? La protección, la garantía de los derechos humanos es una realidad y es cuestión de que todos tengamos un pensamiento positivo al respecto. Ahora, vamos a entrar al segundo tema. Nada más quiero hacer un paréntesis para que no haya confusiones. Nosotros no estamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero ayer al final dimos una vuelta para ver requerimientos técnicos y escuchamos por ahí que habían dicho un comentario que no habían explicado algo de la libertad de expresión y quisimos hacer esa precisión para que ustedes vean cómo a nivel internacional tuvieron que pasar muchas cosas, enfocarse al tema de la libertad de expresión y aterrizarlo a México.
Es así como se crea una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, por una exigencia internacional, por una situación que ha estado pasándole a los periodistas en el ejercicio de su libertad de expresión. Entonces el Estado mexicano tuvo que atender esa situación y crear esta Fiscalía. Para ello, el licenciado Luis Alberto Jiménez va a explicarnos qué es la Fiscalía, sus funciones, su creación, y posteriormente vamos a entrar al taller, donde vamos a ver qué es un riesgo y los elementos, cómo bajar el nivel de riesgo, cómo bajar el nivel de invisibilidad, cómo hacer mejor uso de la libertad de expresión sin peligro, ¿ok? Y posteriormente abordaremos los demás temas, ¿ok? Los dejo con el licenciado Luis Alberto Jiménez. Sí. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, o días todavía, tardes, ¿verdad? Aún días. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Jiménez, como es el licenciado. Nosotros estamos adscritos a la Fiscalía Especial para Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Subprocuraduría. Les voy a explicar más o menos lo que hacemos ahí en la Fiscalía, cómo estamos distribuidos, ¿no? Cómo son las áreas que integran esta Fiscalía y para qué está creada esta Fiscalía. No sé si ustedes la conocían o tenían conocimiento, alguna denuncia que hayan puesto en la FEADLE. ¿Nadie, absolutamente nadie? Bueno, afortunadamente, ¿no? Digo afortunado porque pues, nosotros vemos delitos cometidos en contra de la libertad de expresión. ¿Quiénes son las víctimas, en este caso? Periodistas, y le voy a englobar ahí a periodistas a todos, editores. Hemos tenido casos hasta de voceadores. Ajá. Las personas que editan, ¿no? No sé cómo, yo no sé mucho de periodismo, pero sabemos de investigación y de casos que han ido a la Fiscalía a denunciar, compañeros de ustedes, agresiones que han sufrido en el tema cuando desarrollan su actividad como profesionales, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ir seleccionando algunos o poniendo algunos ejemplos. Si tienen alguna pregunta la podemos ir disipando, ¿no? Y las preguntas específicas quizás ya las podemos dejar para el final. Vamos a tocar entonces el primer tema, que es la Fiscalía Especial. ¿Cómo funciona? Ajá, la que sigue, por favor. Esta es nuestra estructura, así básica. Dependemos de la PGR, de la Procuraduría General de la República, es decir, a nivel nacional. Ajá. De ahí nos adscriben a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, igual y por toda la influencia, por toda la plática que hemos tenido acerca de los derechos humanos, la libertad de expresión en específico, un derecho humano que tenemos, nos adscriben ahí. La Fiscalía está dividida básicamente en dos partes, ¿no? El sistema de alerta temprana, que somos nosotros, y una dirección de averiguaciones previas. Afortunadamente, ustedes no han usado esa Fiscalía, tenemos ahorita, en este año, más de casi 200 averiguaciones previas, ¿no? Contando actas circunstanciadas y averiguaciones previas, ¿no? Eso lo vamos a ver en el tema de la estadística, rápidamente. La que sigue, el sistema de alerta temprana, hago un paréntesis ahí, nosotros nos encargamos de checar los asuntos que tienen medidas cautelares. Actualmente, bueno, próximamente van a ser medidas de protección. ¿Alguien sabe este tema de medidas de protección o medidas cautelares, como le llamamos nosotros? ¿A qué creen que se refiera? Esa es la protección que le va a dar la autoridad a un determinado periodista o comunicador que se encuentre en peligro. Sí, es una medida. ¿La vigilancia? Una vigilancia puede ser. Exacto, puede ser. Se van a distribuir, los vamos a ver más adelante, pero sí, efectivamente, es eso, son medidas cautelares. Nosotros nos encargamos de estar al pendiente, ¿no? De estar checando esas medidas. ¿Por qué? Porque también existe un mecanismo que ya se ha tocado, que depende de Gobernación, y ese mecanismo va a implementar también medidas de protección, pero van a ser planes de protección, nada más, no van a averiguar delitos. Únicamente va a ser eso. Si se dan cuenta serían dos. Nosotros la Procuraduría, la principal función pues, obviamente es investigar, y del otro lado pues, la protección, ¿vale? Sí. Quiero hacer una aclaración porque a mí me queda un poco uso este término de libertad, los delitos cometidos contra la libertad de expresión. Así es. Entonces yo entiendo que la libertad de expresión, entendiéndolo como un derecho humano, es un derecho tanto de
expresión. Luego entonces, cuando se ataca la libertad de expresión de un individuo, no necesariamente tiene que ser un periodista para que se violen los derechos de libertad de expresión, ¿entiendo ya? Sí, exactamente. Una predicción ahí. Sí, ciertamente, como dice el compañero, lo que pasa es que en esta naturaleza las agresiones que se han dado más comúnmente o más desnecesariamente ha sido a los comunicólogos. Cualquier persona tiene ese derecho efectivamente, pero son más reiteradas en los que se dedican a esta profesión. Exacto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un riesgo más alto que el común. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí viene otra situación. Yo veo que me parece, ayer lo comentaba con el licenciado, resulta que si tú estás grabando la acción policial, que es una acción que entiendo yo desde un servidor público debe ser transparente, que por los principios de los que se acaba de hablar. Entonces, si llega el policía y te quita lo que tú estás grabando, lo que tú estás haciendo, que es algo bastante común, y entonces tú la única forma que tienes de comprobar o de acreditar tu dicho es tu grabación misma. Pero también me decía ayer el licenciado que ningún medio electrónico es ahorita todavía admitido para como una prueba. Entonces existen una serie, creo yo, o al menos que yo esté mal, pero entiendo yo que cómo vas a defender tu libertad de expresión si la única forma que tienes es una video. No la puedes, porque aunque la tuvieras, aunque se la lograras recuperar, no sirve, porque a la hora de que llegues a la institución no la va a admitir como una prueba. Ojo, hay que hacer distinción. Es muy cierto lo que dice. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo padecí. Yo en años anteriores denuncié al comandante de la zona militar y desde que el estado de Tabasco, lo denuncié de haber recibido una maleta de dinero del narcotráfico. ¿Sí? Presenté pruebas y todo, mas sin embargo lo procesaron por ese delito. La prueba que nosotros presentamos la hicieron a un lado, la desecharon por completo, dijeron que no eran válidas. Presentamos grabaciones, presentamos fotos, testimonios, todo lo que nos pidieron lo seguimos al pie de la letra. Mas sin embargo, fuimos un compañero que está presente y su servidor, fuimos perseguidos por el mismo PGR. Ojo, sí. Incluso llegaron varios compañeros del medio de Tabasco a hacernos, a taparse la boca, ¿sí? La censura que hubo de nosotros, que nos sacaron, presentaron todas las pruebas. Yo tuve que esconderme casualmente de eso mismo, porque había un acoso por parte de la PR por haber denunciado a un comandante de una zona militar. Hay que ver cómo se obtiene la prueba, ¿no? Cómo obtenemos la prueba para que sea lícita. Vamos a tocar el tema también, ¿no? Porque yo diga, él es culpable de, yo lo vi que estaba robando, o sea, mi dicho lo tengo que acreditar, ¿cómo? Pues con pruebas, ¿no? Y esas pruebas tienen que estar obtenidas lícitamente. Lo vamos a ver en específico ahorita, ¿no? Pero, y atendiendo a la otra pregunta, es sí, efectivamente, la libertad de expresión es para todos, como lo acabamos de decir, pero, a ver, ustedes díganme, ustedes que son periodistas, ¿ustedes creen que una persona que va caminando y ve un robo, todos, creo que ya la mayoría, todos tenemos acceso a un teléfono con video, lo graba, lo sube a la red, ¿eso es hacer periodismo? ¿Quién tiene mayor riesgo? Y es a lo que vamos al siguiente tema. Ustedes que hacen periodismo, o yo que voy por la calle y tomo ahí una foto, la subo a la red, eso no es hacer periodismo. Hay que tener bien definido qué es lo que tenemos que hacer. Y los acuerdos que nos rigen a nosotros nos habla cuáles pueden ser los delitos. Porque todos pueden ser víctimas o podemos ser víctimas de delitos parejos. Pero el riesgo que tenemos es un poquito más alto al del común. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, porque tenemos información sensible. Como servidores, es más, nosotros somos muy parecidos, periodistas y servidores públicos que investigamos delitos, somos muy parecidos, tenemos información muy sensible. Y ahorita lo vamos a hacer muy empáticos en esta parte. Bueno, como decía el licenciado Nahum, se crea la Fiscalía, ¿por qué? Porque hubo ahí la relatoría especial, nos dice, ¿sabes qué? En el 2010, México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo.
¿Se acuerdan lo que pasó en 2010? Todos los eventos que sucedieron sobre todo en Veracruz. Un buen de levantados, desaparecidos, homicidios, quemaban periódicos, ¿sí o no? Fue en 2010. Entonces sale el informe y ¿sabes qué? Pues encárgate de hacer algo, ¿no? Por eso que se crea la Fiscalía. Si se dan cuenta o si ustedes conocen, la Fiscalía ya estaba como tal desde el 2006, pero no era para libertad de expresión, era para periodistas únicamente, era FEADP. Entonces, ¿qué pasaba si iba un periodista o un fotoreportero y decía, no, es que yo soy fotoreportero, pero es que aquí dice la Fiscalía para periodistas? No se le daba la atención, teníamos que acreditar que eras periodista. Ajá. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos que les puedo poner. Entonces, ¿qué pasa? Se recomienda a México la creación de esta Fiscalía, se crea, muy bien, ahí está la Fiscalía, ya cumplimos. ¿Qué caso tendría tener una Fiscalía sin las herramientas necesarias? O sea, que cumplimos, ¿no? Ahí está la Fiscalía, vamos a investigar delitos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es la principal función de una Fiscalía? Investigar, ¿no? La otra, poner a los responsables, exactamente, consignarlos, ¿no? O sea, ¿qué caso tenía? Y ahorita vamos a tocar un punto bien importante de esta parte, que es la facultad de atracción de la Fiscalía Especial. ¿Qué caso tiene que investigues delitos si llegas con el juez federal y le dices, aquí está el expediente de la averiguación previa, obséquiame una orden de aprehensión contra él y contra él, porque ya los tengo identificados como responsables o probables responsables del delito de X en contra del periodista? ¿Qué iba a decir el juez? Va a decir, no eres competente, no teníamos la competencia. Y se hizo una reforma, actualmente ya tenemos esa competencia para conocer esos delitos. Entonces vean, en 2006 ya teníamos la Fiscalía de Periodistas. En 2010 con el informe y por el empuje que hay, la presión, se tiene que crear esta Fiscalía, se crea. Estas son las principales, ¿no? Dirigir, supervisar, coordinar las investigaciones y la persecución de los delitos. Esas son las funciones de la Fiscalía, no vamos más para allá, no podemos. Nos crean con el acuerdo y estos instrumentos que les voy a ir nombrando, estos acuerdos son pequeños instrumentos que emite el procurador, los pueden consultar en la página de internet, todo está ahí para que lo puedan ver y vean cuáles son los delitos o cómo pueden ustedes acceder a la Fiscalía. Ajá, porque no todo están de acuerdo que se puede denunciar, de menos con nosotros. Ajá. ¿Ustedes creen que si ustedes van por la calle y los asaltan y les quitan su cámara, ¿no? ¿Podrán ir a denunciar con nosotros? Ajá. Cuando un gobernador no le molesta la crítica o el trabajo periodístico de un programa de radio y luego disimula, compra el espacio para quitar a ese programa el horario, eso también puede ser un delito contra la libertad de expresión. Es que puede ser, esas son las dudas. Bien planteado, pues, ¿cómo decirle? Pues una estrategia válida, porque nunca vas a comprobar como afectado que directamente sí lo error. Y es que hay muchísimos supuestos así. Ajá. Yo soy un ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo, otros nos decían, en otros... Un ejemplo, y estos compañeros son otro ejemplo. Me quita el programa de radio de La Poderosa, yo soy columnista de un diario Avance, también me la quitan. Me voy a la televisión y también me quitan el canal. O sea, tres cosas no pueden ser así. Pero ahí estaríamos en otros supuestos, claro. Por eso me interesa venir aquí, a este taller, a este foro. Bueno, voy a aprender, ahora sí me voy a aplicar más, estudiar, como claro. Ya lo dice, el problema de los mexicanos es que desconocemos los temas a veces, ¿no? Sí, así es. Qué bueno que hay un tema, habría que tener en cuenta. Es que son muchas, les pongo ejemplos, que digo, bueno, un paréntesis, este curso lo hemos dado a nivel nacional en todos los estados, foros de muchos periodistas. Perdón, sí. Lo decíamos ayer igual, ¿de qué sirve que invitan a la comisión a un estado
pero sí no invitan a los periodistas en general, nomás invitan a los amigos del gobernador. Digo, bueno, no sé. Si ellos fueron a Tabasco, hemos ido a Tabasco muchas veces. han invitado a nosotros. Se hace la invitación extensiva a todos y Disculpa, a eso vengo aquí. sí, qué bueno. De hecho, qué bueno, exactamente, porque ustedes nos van a servir para ser los replicadores de esta temática. Claro, estamos abiertos. La prensa independiente, pues no la que paga el gobierno. Tenemos muchas invitaciones por parte de organizaciones de periodistas, pero la difusión se encargan ustedes precisamente. Hemos hecho mucha en Tabasco, en Villahermosa, hemos ido a Paraíso. No, bueno. Sus temáticas, sus temáticas son iguales. No crean que nosotros vamos a las instalaciones de PGR o de otros lados. Cuando se puede, claro, estamos abiertos. Pero nosotros, servidor se ha ido, he dado los cursos a periodistas en aulas de escuelas prestadas para esos periodistas. ¿Por qué? Porque se allegan de esos medios, ¿no? No en todos hay oficinas enormes, ni hay proyectores. De verdad, créanme. He ido en específico he ido a Paraíso, hemos ido a Villahermosa, ¿Perdón? Estuvieron en Nahuatl en el 2014, en enero. Fueron ahí, yo estuve en una... Exactamente, ahí estuvimos. Y vean cómo, no crean que es ir y, o sea, ustedes son los que se encargan de organizar y hemos ido a dar las clases en aulas prestadas por la universidad, por una escuela primaria, en fin, nos hacemos ahí, nos hacemos de todo. Ahora me toca estar con los periodistas, ¿no? Y sí, ciertamente como Fiscalía y lo que usted está diciendo ahí, yo le entiendo así, no sé si estoy mal, ¿verdad? Sí, dígame. Que ya hay un acuerdo, que ya hay un seguimiento para la protección de los periodistas. Eso debió ser desde hace mucho tiempo, no ahorita, ¿no? Sabemos que no está en manos de ustedes, porque ustedes ejercen un cumplimiento y también, como dicen, tienen un jefe. Y si el jefe también pues, no hace lo que realmente debe de hacer como institución, pues cuando ellos van a tener realmente un apoyo, un seguimiento a su labor. Claro, lo que dice el compañero Canseco como periodista y como doctor, lo que es en excelencia, ciertamente han sido maltratados. En Tabasco hay un desastre total social. Claro, usted no puede solucionar todo, nos está dando la idea, las herramientas, y esperemos, yo le hago una invitación personal para que asista y busquemos el evento. Claro que sí, estamos abiertos. Y gracias también al señor Leopoldo que no va aquí porque fue el que nos invitó y estamos aquí por él, ¿verdad? Bendito Dios, porque no todos estamos dispuestos a trabajar sin recibir un peso a cambio, ¿no? Entonces sí te lo hago saber porque, pues digo, qué bueno que no, sí, estamos abiertos, de verdad, a lo que quieran, ¿no? Estamos, los cursos que se imparten, damos este taller a periodistas y a servidores públicos. Ajá. No dependiendo del bono, sino también nos den más datos para ver cómo pueden tener acceso directo. Sí, claro. Sí, es lo que yo le dije. Por lo general es a través de las delegaciones que se van a hacer. Pueden solicitarlo a través de las delegaciones, claro que sí. Pero si no, al ratito nos ponemos de acuerdo y nos ponemos, ¿no? Vale, pues, ya estamos. Claro. Así es. Bueno, les decía esto, el acuerdo del 145 nos crea como Fiscalía para Libertad de Expresión y actualmente el acuerdo del 109 del 2012 nos mandan al área de Derechos Humanos. Entonces, si se dan cuenta, es un caminito que se va siguiendo desde a nivel internacional, ¿no? Así, hasta la creación y ahora la actual Fiscalía estamos en el tema de Derechos Humanos. La que sigue, por favor. En el tema de la función ministerial, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Bueno, pues recibe denuncias, es el que va a organizar la conducción y mando de una investigación y puede también poner medidas de protección y ejercer acción penal, lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Son como que lo básico, lo que tiene que hacer. Entre toda esta parte, pues hace diligencias, ¿no? Porque muchas veces llegan y nos denuncian, tengo un delito, nos hablan por teléfono. Esas son las formas, ¿no? Una nota periodística, el SEDAC, llamada telefónica, correo electrónico, o acuden directamente ante el Ministerio Público y ¿sabes qué? Me acaban de robar mi cámara, perdón.
¿Qué hace el Ministerio Público? Pues va a hacer diligencias básicas. Entonces, lo que necesita el Ministerio Público es que nos den toda la información, que no se guarde nada. ¿Por qué? Porque en muchos casos nos ha pasado que los periodistas nos dicen, vengo a denunciar el delito de robo de mi cámara. Órale, pues. ¿Fue con motivo de tu actividad periodística? Sí, porque estaba en una manifestación cubriendo el evento, esto, y una persona me quitó la cámara, me quitó el chip, me borró todo. Y me dijo que no grabara, y me amenazó de muerte. Bueno, necesito que me traigas la cámara, que me acredites la propiedad, de alguna forma me la tienes que acreditar, y me tienes que acreditar que estuviste ahí. ¿Qué creen que nos dice? Exactamente, la factura. Exactamente, a eso. Ajá. Ahora, con la factura, no tiene factura. Testigos. ¿Perdón? Documento, exacto. Exacto. Todo esto se tiene que hacer, ¿estamos de acuerdo? Pero hay periodistas que llegan y nos dicen, o sea que aparte de que te tengo que venir a denunciar, te tengo que dar pruebas, si tu función es investigar. ¿Ustedes díganme, creen que sea correcto esta parte? Exactamente, nos hemos topado con eso. Otra problemática que tenemos, se investiga el delito, se investiga, tenemos a los probables ubicados, llegamos con el periodista, sabe que ya así va la investigación. No, ¿cómo cree? Pues si, no, eso ya quedó atrás. Ya me repararon el daño. Ya mi cámara ya la tengo aquí, mire. Oiga, pero pues no nos dijo, ¿y ahora? No, ya no quiero nada. ¿Se vale? O sea, hay muchas situaciones, muchísimas. Y así les puedo contar. Son nuestros recursos, exactamente. En una ocasión me asaltaron y quitaron saliendo de convención de un evento donde estaba el gobernador. Me asaltaron. Llevaba fotos importantes, en ese tiempo había una polémica. Se pretendía de que a lo mejor había mandado a robar al muchacho este. Yo lo seguía. La cosa es que terminé descalzo, sin camisa. Yo aparecía como un delincuente. Porque mi ropa se rompió y el delincuente con tenis, lo único que lo identificaban a él como delincuente eran los tatuajes y el pelito largo. Entonces me dice, ¿tú qué? Me dice, un periodista con... Entonces me dicen, esposaron al muchacho y nos llevaron a la camioneta. Cuando llegamos a la delegación me dice, si quieres salta la batea y empieza a declarar. Que llegaron, estaba a la puerta. Yo salto y el oficial que me ve que salto me pone la pistola de... Y me pegó y le dice, él es el agraviado. Si puedes ser delincuente, y después... Sí. ¿Qué pasó? Yo le terminé levantando el perdón al delincuente. Y me regresaron a la cámara. La prueba de todo era que había muchos testigos, eso me ayudó. Si yo lo vi en un muchacho. Exacto. Lo agarré con la maneta. ¿Cómo funciona la psicología? Ojo, aquí depende. Sí podemos investigar, porque nosotros no podemos decidir a priori. Si tú llegas y denuncias, no podemos decir, no, pues no. Con el nuevo sistema probablemente se vaya a hacer esto, se vaya a empezar a discriminar, ¿no? ¿Para qué? Para que nos quedemos únicamente con los delitos que nos competen a nosotros, libertad de expresión. Aquí probablemente nos podemos ir por otro lado, nos podemos ir un robo simple, exactamente, el robo que todos podemos sufrir, ¿no? Pero si tú me demuestras que fue con motivo, o sea, sí se puede hacer la investigación y se ha logrado, se ha logrado, y con las mismas fotografías de la cámara, que muchas veces están en el momento, en el lugar de los hechos, toman cámaras y nos han dicho, oye, pero es que no los logro identificar. ¿Por qué? Porque están en el lugar, hay veces que van encapuchados cuando son servidores públicos, un ejemplo, ¿no? Y me golpeó y me quitó, pero pues es que yo no los voy a reconocer porque iban encapuchados. Se ha logrado en la Fiscalía llegar al responsable de ese ilícito a través de fotografías. Sí. Ayer una de mis
humano que el joven Vázquez presentó esté espiando telefónicamente, y es muy común en este efecto. ¿Hasta dónde se puede clasificar ese? Que realmente hay un atentado de derechos humanos y aquí hay atentado de libertad de expresión. ¿Cómo ustedes podrían trabajar? Ojo, la libertad de expresión es un derecho humano, ¿eh? O sea, aquí lo explicamos. Sí, depende, ojo. Todo tenemos que enfocarlo a nosotros, en específico, delitos únicamente. Me robaron, un ejemplo, a ver, vamos a ver. Lugar de los hechos. Y les pongo este ejemplo porque según las estadísticas que tenemos, el mayor número de agresiones se dan por servidores públicos. Ajá. Pero esto obedece a muchas circunstancias, no crean que la autoridad es la que más le golpea al periodista. No, son muchas circunstancias que concurren ahí, ¿no? Llega el periodista, llega al lugar de los hechos y empieza a tomar fotografías. Y los policías le dicen, no puedes tomar fotografías. ¿Por qué? Porque puedes alterar la escena del crimen, etcétera, ¿no? De aquí para acá no puedes pasar, pero el periodista, el común, se mete hasta donde está el cuerpo y toma sus placas. ¿Qué hace el policía? Le quita la cámara, lo sube a la camioneta, antes le da una cachetada y vámonos, lo remite. Llega al lugar con el Ministerio Público donde, o sea, hasta ahí va la historia, llega al Ministerio Público y le dice, ¿sabes qué? Pues ya estás calmado, ¿no? O sea, ya, pues bájate, ya vete para tu casa. Y el periodista dice, pues gracias, ¿no? Ya se va. Le devolvieron la cámara. ¿Qué delitos concurrieron ahí? ¿Cuáles son los delitos que hay? A ver, el primero. El primero es el periodista que le dijeron que no podía pasar. Es la autoridad la que te está impidiendo porque vas a alterar la escena. Y tú, como persona, yo hablo como periodista, pasas de esa autoridad. Es el primer delito que comete el periodista. El periodista, exacto, ojo. El periodista comete uno. Y el segundo es el abuso de autoridad de la misma al subirte y golpear. Exactamente. ¿Y si ese golpe te produjo un moretón? Una lesión. Y les decía que le quitó la cámara. Robo. Robo. Ahí está, ¿no? Y abuso de autoridad, claro. Y llega y lo bajan, le dice, ¿sabes qué? Pues ya te calmaste, pues ya, ahí muere, ¿no? Pues ya vete. Aparte ya no pudo registrar ya pasó el evento, no importante que era la hora de... Supongamos que se llevó las fotos, ¿no? Supongamos que se llevó las fotos. Ahí todos los delitos que acabamos de ver ya se dieron. Más bien no se dieron porque no llegó con la autoridad ministerial. Llega el periodista y dice, vengo a denunciar todo eso, el robo, lesiones y abuso de autoridad. Pues, ¿qué va a pasar? Pues el que va a caer ahí pues, es el servidor público, ¿no? ¿Por qué? Porque no hizo bien su trabajo. Si hubiera sido al contrario, que el policía lo sube a la camioneta, ¿sabes qué? Acompáñame, ¿por qué? Porque te metiste contaminaste la escena y pues vamos a ver, que determine el Ministerio Público. Yo nada más te voy a llevar, te voy a poner a disposición. ¿Quién va a determinar? El Ministerio Público. Sale si estás libre, no estás libre, no sé, como haya sido. Pero como no hizo bien su chamba, ahora fue al revés. Si se dan cuenta, si todos hacen bien su trabajo, ¿no? Y sobre todo en el lugar de los hechos o del hallazgo, es donde más situaciones se dan así. Si todos hacemos bien su trabajo, no pasa absolutamente nada. Pero hay mucho desconocimiento de parte de las dos partes, del periodista y del servidor público. Entonces hay que tener en cuenta muchas situaciones ahí. Si te dicen, hay un área acordonada, no pases, no paso. ¿Sabes qué? Te van a dar la información aquí, espérate. ¿Por qué? Porque probablemente lleguen los contrarios. Supongamos que hay dos, y se han dado casos, dos cuerpos, llegan los periodistas, empiezan a tomar fotos. ¿Sabes qué? Vénganse para acá porque nos acaban de decir que vienen a recoger los cuerpos. Delincuencia organizada, sobre todo. Y el periodista, no, yo los conozco. Y empieza a tomar, no, que te vengas. Lo dejan ahí, pum, llegan los contras y se encuentra el periodista en medio. La autoridad tiene que prevenir, pero si el periodista no hace caso, se pone en riesgo. Entonces hay que tener en cuenta todas esas partes. Allá, sí, a ver. No, hay una precisión sí. que usted comentaba, ¿no?
ciertamente, yo creo que esta parte se da muy comúnmente, ¿no? Y se va a dar peor más ahorita con los nuevos oficios orales, que los que son comunicadores deben tener esta parte de capacitación en el sentido de que sus protocolos que tienen que ver en el momento de que lleguen a una escena, ¿no? Ajá. Es algo cultural que tienen que tener como comunicadores. Sabemos que muchos nos apasionamos en el periodismo y queremos ganar la nota, queremos ganar la mejor foto, pero también a base de qué no, o qué medio. Entonces, creo que ahí también nosotros como comunicadores también tenemos que tener esa parte de la capacitación. Al menos en esa parte va a ser un problema, ¿eh? Sí, después claro. de mediados del año va a haber bronca, exacto, no nada más aquí, sino en todo el país, porque no vamos a saber los periodistas ni saber mencionar cuando realmente sea uno culpable y le apliquemos el pronunciamiento mal adecuado, porque entonces ya lo va a caer en la discriminación en el momento que le diga el culpable. Sí, estás juzgando, ¿no? Tiene que llegar primeramente a un juicio para que sea y una sentencia firme. Para que realmente sea, de lo contrario no va a ser. Entonces el típico mexicano o reportero mexicano nos adelantamos a los hechos. Entonces va a ser una problemática que va ya hay que irnos quitando ciertas ideas, ¿no? También como servidores públicos, ya cambió todo. Nosotros aquí en la Fiscalía estamos a 15 días para migrar al nuevo sistema. Entonces, sí va a ser un cambio ahí muy, muy fuerte, muy drástico, ¿no? Pero bueno, continuamos rápidamente, ahorita aclaramos esta parte. ¿Cómo conoce o cómo recibe estas denuncias? Bueno, pues actualmente con una nota periodística, con llamadas telefónicas, pueden enviar los correos electrónicos, llamar o acudir directamente, ¿no? Estamos ubicados aquí en el centro de la Ciudad de México, en la calle de López, número 12, ahí está la Fiscalía. No tenemos sucursales en las delegaciones de PGR de los estados, no tenemos fiscalías o personal ahí. Sin embargo, sí les pueden recibir las denuncias y ustedes solicitar que se canalicen a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque es con motivo de su actividad como periodistas. Ojo, hay que acreditar eso, porque muchos dicen, es que a mí me robaron mi camioneta en no sé qué año y nunca hicieron nada. Ni siquiera conocemos del asunto. ¿Por qué? Porque no fue con motivo de la libertad de expresión, del ejercicio de la libertad de expresión. Tiene que ser con motivo de. Ajá. Sí. Actualmente no tenemos una página como tal. La página es la de PGR. Y ahí viene todo desglosado, fiscalías, subprocuradurías, ¿no? Nada más. El teléfono directo es el que tenemos abajo, es el 53 46 42 38, es el directo. Y el CEDAC, que es a nivel nacional, es como un call center y ahí te canalizan. Dices, ¿sabes qué es libertad de expresión? Te canalizan. Pero no hay un portal específico de nosotros. Sí. La que sigue, por favor. Todas las centrales aquí, en los estados no hay. Hay solamente las delegaciones de PGR. Ajá. Pero igual, se pueden hacer las denuncias y actualmente estamos trabajando de esa forma. Hacen la denuncia, nos hacen del conocimiento y el personal de la Procuraduría, de la Fiscalía en específico, se traslada. Antes mandamos investigaciones, mandamos Policía Federal Ministerial para que investiguen el hecho, nos corroboren la información y posteriormente, si ustedes no pueden, que es el común, si no pueden viajar y declarar ante la representación social de la Federación, nosotros nos trasladamos. Nos ponemos en contacto directamente con ustedes y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero declarar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque pues, yo tengo confianza en ellos. Yo quiero ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque tengo confianza. No confío en la PGR, no confío en la Fiscalía del Estado, no confío, entonces ahí. ¿Ok? Nos trasladamos donde ustedes me digan, nosotros vamos con el Ministerio Público, un oficial secretario, y en su momento igual y hasta peritos, ¿no? También. Así trabajamos en la Fiscalía. ¿Hay algún...? Ok, bueno, seguimos. En este tema, ya que tenemos la denuncia de hechos, de cómo ocurrieron, ustedes nos tienen que decir, ya los tenemos físicamente enfrente de nosotros, me van a decir todas las circunstancias, y si es con motivo de la libertad de expresión, les vamos a dar se va a levantar un acta, en esa acta se les van a hacer saber sus derechos, obviamente,
todo lo que ocupamos nosotros como Fiscalía Especial, el marco jurídico, ya lo tocamos ahí brevemente, es el artículo 1, el artículo 6, que es donde está regulada la libertad de expresión en la Constitución, como derecho humano también, el artículo 7 también lo ocupamos, el 20 constitucional en su apartado C nos habla de medidas precautorias y providencias necesarias para salvaguardar la integridad física, en este caso de ustedes, ¿no? Es para todos los ciudadanos de la República o para quienes se encuentran en ello, pero a ustedes como periodistas les vamos a dar o les podemos brindar cierta protección. Ajá. No es que nosotros tengamos, por ejemplo, si dice el periodista es que me amenazaron de muerte, necesito que me pongas escoltas. No tenemos escoltas nosotros para brindarlo, o sea, no tenemos un stock, digamos, de chalecos, de radios, o sea, no tenemos cámaras, no tenemos una bodega. Nosotros gestionamos que se les brinden medidas, un código águila, por ejemplo, lo que le llamamos nosotros el código águila es rondín por parte de una policía, ya sea ministerial, federal, estatal, municipal. Le ordena el Ministerio Público, ¿sabes qué? El riesgo del periodista es alto, vas, ponle un rondín o dale un número de emergencia. La policía que esté más próxima, podemos ver cuál es la más próxima y que le brinden el teléfono directo para que en caso de un evento ustedes puedan llamar. Ajá. Ese podría ser un ejemplo. Y les puedo decir muchas, ¿no? También existen algunas de asistencia social, ¿vale? Entonces se puede dar esa parte. Y bueno, nosotros en el sistema de alerta temprana tenemos el tema de capacitación. Si se dan cuenta los objetivos que, siempre salen objetivos, ¿no? Sobre todo cuando hay cambios de poder, ¿qué es el objetivo primordial? En este caso el de nosotros, generar nuevamente el acercamiento a la víctima, a ustedes en específico como periodistas, generar esa empatía nuevamente. Porque si yo les digo a ustedes, ¿por qué no denuncian los ilícitos que son cometidos con motivo de la libertad de expresión? ¿Qué me podrían responder? No hay confianza, no me haces caso. ¿Qué otra? Mucha burocracia, ¿no? No confío en la autoridad. ¿Sí o no? Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que se incremente el número de denuncias, que nos denuncie, porque nosotros sabemos que hay delitos, se cometen delitos, pero no nos los hacen saber, ¿no? Pues sí, exacto. También burocracia, ¿no? ¿Ustedes tienen facultades para investigar a la serie? Sí. Y hay, hay antecedentes, pues. Servidores públicos de alto rango. ¿Por qué? Porque la fiscalía no es ¿cómo les diré? O sea, en la fiscalía se investiga de todo, todo. Y bueno, yo tengo aquí ya 5 años, nunca ha habido una línea que diga, tienes que investigar esto o esto no vas a investigar, nunca, es imparcial. ¿Cómo? No. Si usted lo denuncia, no, o sea, ahí va a iniciar y ya después le daremos intervención a quien tenga que ser. Si es servidor público, sabremos a dónde, ¿no? Pero sí les comento que se ha consignado a servidores públicos, ¿no? O sea, no hay ningún impedimento que nos diga no investigues esto o no investigues a él. Sí se ha hecho. Pudiera ser si es que es el caso, pero en caso de libertad de expresión nosotros somos los indicados. Allá, por favor. Sí, se podría entrar ahí en el delito de la privación. Privación. Cuando se sube a la persona a la camioneta. Sí. Sí, claro. Ese es todo. O sea, todos los delitos, que quede claro, no hay delitos específicos para periodistas. O sea, no, ¿cómo decirlo? Un tipo penal específico que diga, comete el delito de homicidio de periodista, el que priva de la vida a un periodista. Ajá, no existe, es homicidio.
pero las facultades que nos dan a nosotros para investigar los delitos de libertad de expresión entran todos. O sea, robo, amenazas, en fin, todo el catálogo de delitos. Ajá. Cuando ustedes hablan de delitos contra la libertad de expresión, están hablando, hemos hablado mucho de los periodistas, pero yo no soy periodista, yo soy un individuo, un civil, que coartan mi libertad de expresión. ¿Puedo ir con ustedes? Sí, para denunciar este caso. Sí, ¿por qué? Porque, ojo, sí va con nosotros, pero nosotros lo tenemos que asesorar, tenemos que decirle cuál es el delito, exactamente, porque probablemente si el delito no es con motivo de su ejercicio, y los acuerdos que les dije, la 145 y el 109, nos marcan, digamos, las hipótesis, ¿no? Que dice que tiene que ser periodista, que tiene que generar opinión, es lo que les decía, un simple ciudadano que va, voy por la calle y tomo la foto y la subo, o sea, no es hacer periodismo, pero quizás está haciendo una denuncia. Pero están violando mi libertad de expresión. Sí, pero ¿qué? A ver, vamos a ver, la libertad de expresión, ¿qué queremos con la libertad de expresión? ¿O cuál es el objetivo de una libertad de expresión? Generar, exactamente. Ajá. Sí, exactamente. Y hay ciertos límites, ¿estamos de acuerdo? El artículo 6 nos marca los límites también, porque como decía el licenciado Naum, o sea, no todo es que tengamos nosotros decir, ¿sabes qué? Él es así, sí, ok, tú puedes expresarte, pero hay que ver hasta el cierto límite, porque si no, tú ya puedes brincar a otra esfera. Entonces hay que ver si es que es con motivo de tu libertad de expresión, ¿no? Porque sí se te puede dar la atención, se te va a dar la atención, de hecho, se les brinda la atención a todos, pero vamos a ver que en el camino puede haber más limitantes, se puede ir limitando, pero de que se les da la atención y se ha llegado a investigar, pero por supuesto. No tenemos un concepto como tal. En la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, nos marca ahí qué es un periodista. Ahí sí. Porque hoy en día hay mucha gente que escribe en blogs, que es gente muy seria. Exacto. Pero a lo mejor no está acreditada por una gran empresa. Entonces, no es necesario que estén acreditados, ¿eh? ¿Cuál es el criterio? Exacto. Ejercicio periodístico. Se vuelve un periodista aunque sea un doctor, un médico, Exacto. un arquitecto. Pero el hecho de estar haciendo continuamente la actividad exactamente, reiteradamente. Exacto. Ahí es la diferencia. Pero, o sea, yo como ciudadana, si un periodista se está pasando, porque también hay de periodista a periodista. Ah, sí, claro. O sea, yo también lo puedo demandar. Sí. Yo sé que Ojo. Sí. porque hay muchos manejan el periodismo como algo que se les hace chistoso y de burla, y a mí eso al menos no es ética profesional. Exactamente. Y digo, ahí tocamos un tema, la ética, ¿no? Hay que ver también. Voy a contestarle al señor que el uso reiterado de los medios de comunicación no convierte a cualquier periodista. No. Convierte en una actividad. Y esa Pero aquel que está usando los medios sociales, los Twitter y todo eso, para poner cosas que no son ciertas. Bueno, pues estamos entrando en otros temas. Sí, exacto. Ok, a ver, nada más para terminar esta parte, rápidamente. El sistema de alerta temprana brinda medidas de protección y las supervisa. El Ministerio Público las implementa o las ordena y dice, ¿sabes qué? Pon código Águila, pon esto y pon esto, ¿sale? Y nosotros nos vamos a encargar de darle el seguimiento. Ese seguimiento que se le da a los rondines, con informes, con si es que hay algún número de emergencia, si es que hubo actividad, en fin, pueden ser muchas situaciones. Nosotros nos encargamos y aparte somos representantes de PGR en la Junta de Gobierno del mecanismo de gobernación. Ese mecanismo en un ratito se los explican bien cómo funciona porque es bien interesante y yo supongo que ustedes no lo conocen o la mayoría no lo conoce, ¿no? Y es muy importante que lo sepan. Ajá. ¿Sale? ¿Le puedes pasar la que sigue, por favor? La que sigue. Aquí en este caso de
¿Ustedes creen que el tema del riesgo, cómo lo han vivido ustedes como periodistas? ¿O se han acercado a algún compañero que les haya dicho, ¿sabes qué? Es que me amenazaron, o sufrí un atentado, no sé. ¿Conocen a alguien que lo haya vivido de cerca? ¿Sí? Yo, licenciado, en el 2008 dejamos poner a mis vecinos una capilla. De esa capilla ellos empezaron a vender cocaína, trajeron a sus sobrinos y empezaron a poner los buques arriba, casi sin bocina. Mi esposa se da la tarea de ver eso, de denunciarlos, y a mi esposa le quedó parte de la tarea de actuar en la Este Ministerio Público no ejerce su profesión. En otra trinchera me toca, soy objeto de también me roban mi nombre, se me la vendió. Y ya está licenciada la carne de Santa Anita a Calco 2, en nuestra delegación política, y me toca también estar licenciada en el robo de mi camioneta. Y ella me bloquea todo un año para decirme: yo hago la denuncia porque yo compré un contrato de compra y venta, me hace valer que yo soy el dueño de esa camioneta, y el dueño que me la vende, se la vende a mi chofer, porque de esa franquicia que le dieron a mi esposa, y luego me la dieron a mí en el 2009, esa misma familia, ¿sí? Nos dejamos salir del reclusorio. Eso a mí me hizo irme hasta Acapulco a resguardar a mis hijos. Y digo, ¿qué es eso de estar tapando tanto al Ministerio Público? Porque muchas veces no tenemos ningún derecho nosotros ni de expresarnos. Ella me decía, es que es el dueño porque lo está presentando con una factura. Sí, entonces si yo te rento aquí, yo tengo la facultad de sacar todas tus cosas, de robar tus cosas. Pero a mí me ampara un contrato de compra y venta y un contrato de arrendamiento. Desafortunadamente, digo, aquí no es el tema de libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, o sea, el chiste es que, como le está pasando al compañero, pues, denunciar, o sea, no quedarse, o sea, es lo mismo aquí, vamos a lo mismo, es a lo que iba, ¿no? Más bien, los que sepan de alguien o que hayan sabido que algún compañero en el ejercicio de su actividad haya sufrido algún tipo de delito, ahorita les voy a decir por qué. Vamos a la etapa del riesgo. Bueno, miren, aquí en la página de internet de la FEADLE, que es esta, es de la Procuraduría, igual entras y ahí tienen todo lo que les estamos explicando aquí, lo tienen en la parte de manuales. Bueno, está en la parte de estadística, que lo tenemos todo documentado, delitos por regiones, por años, por estados, en fin, viene todo graficado, ¿no? Es muy transparente la Fiscalía. Para que ustedes, si gustan echarle un ojo, pues ahí está, y está muy actualizada, ¿no? Si acaso tendrá 15 días o un mes por mucho desfasado, pero no cambia tanto. La parte de los informes está todo ahí también. Los manuales y protocolos, ustedes pueden bajarlos y descargarlos en PDF, los pueden imprimir, y es de lo que lo que les venimos platicando está ahí, lo pueden descargar, echarle una leída, está muy interesante, ¿no? Y el marco jurídico, también están todos los tratados, los que les habló el licenciado Nahum, todo relacionado con la libertad de expresión. Son a veces instrumentos muy cortitos, de 2 hojas, que quizás por desconocimiento pues no lo podemos bajar, pero son bien interesantes para saber qué es a lo que tenemos derecho simplemente, ¿no? Y cómo podemos llegar a la Fiscalía, ¿sale? ¿Y qué nos da? Pues como resultado, pues que seamos transparentes, ¿no? Nada más. Eso es lo que ha sido uno de los objetivos, la transparencia de la Fiscalía. La que sigue, por favor. Vamos a hacer un break, ¿les parece? 5 o 10 minutos, 10 minutos, y continuamos. Vamos a ver el tema del riesgo, de por qué están expuestos ustedes como periodistas y qué acciones tomar. ¿Sale? Gracias.